Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy tenemos la super libertad y para ello he puesto un título que seguro a alguien le va a sorprender: Palabras de Jesús, y en realidad es una revisión con algunos extractos de 5 novelas que hablan de Jesucristo. Y sí, y son novelas, por lo menos 2 de ellas, que a mí me han impactado muchísimo, que me han gustado muchísimo por cómo se narran. 5 de ellas tienen que ver con la vida de Jesucristo, algunas narradas hasta casi en primera persona, no casi en primera persona, y otra en particular es una de mis novelas favoritas, que se llama Zorba el griego, de la que habréis visto a lo mejor la película, que es antigua, del 1969, por ahí, de Anthony Quinn, en blanco y negro, que también es excelente. Que quiero añadir aquí porque representa algo que tiene que ver con lo cotidiano, lo esencial, el aquí y el ahora en su máxima expresión. Esas 6 novelas de las que os he hablado son las siguientes. Una es El Evangelio según Jesucristo de Saramago, una de mis favoritas. Si no la habéis leído, yo de este autor recuerdo 2 libros en particular. Ese y otro es el ensayo sobre la ceguera, que es brutal. Otro libro también muy interesante es el de Norman Mailer, El Evangelio según el Hijo. Otro muy interesante es uno que se titula El Evangelista y es de un autor que se llama Adolfo García Ortega. Luego hay un autor del cual leí un libro también fascinante que se llama La diosa blanca, que es Robert Graves. Está escrito sobre mitologías griegas, la creatividad, la poesía, y tiene un libro titulado Rey Jesús. Este libro es de 1946. Vuelvo de nuevo a Nikos Kazantzakis porque tiene 2 novelas. Una es La última tentación de Cristo, de la que hubo, o se basó en ese guión, una película muy famosa de Mel Gibson, que si recordáis bien, una de las cosas que a mí más me gustaron era que se rodó, si no recuerdo mal, en arameo. Este tiene esa novela, La última tentación de Cristo, y la de Zorba el griego. A mí en particular la que más me gusta de esas 2 es Zorba el griego, pero en realidad si las leéis las 2 veis que tienen muchas cosas en común, muchas cosas sencillas. Dicho esto, quiero continuar ahora con el título: Palabras de Jesús. Y para ello voy a utilizar extractos de algunas de esas novelas que para mí tienen mensajes de libertad. Cuando uno no tiene que justificar nada, cuando escribe o cuando habla, esa es una muestra. No tiene que justificar su texto o lo que cuenta o lo que narra, es una muestra de libertad total. Si cuando lee, por ejemplo, la Biblia, que la vamos a empezar a leer, por cierto, tiene que utilizar 100 páginas para justificar las maneras de hablar, cómo interpretar la lectura, el tipo de lectura, la doctrina, cuando ese texto, en particular hablo de esa de la Biblia, está revisado y recontrarrevisado por un grupo de expertos que son de una institución, pues ¿qué queréis que os diga? Es todo menos libertad, es condicionamiento. Así que vamos a empezar. No espero nada
no temo nada. Soy libre. Sin Judas no hay crucifixión. Y sin crucifixión no hay resurrección. Esto es muy importante porque lleva la vida de Jesucristo a un lugar que, en mi opinión, nos libera de carga ideológica. Aquí puedes decir, sin pecado, sin tropiezo, la versión dinamita, la versión infierno sería sin pecado. No hay castigo. Sin castigo no hay resurrección, sería la parte súper infernal de la mente. También se puede interpretar como que sin Judas no hay Dios y sin Dios no hay hombre. Por eso me gusta tanto, iba a decir jugar, sí, me puedo decir jugar, a pensar sobre los textos. Hay gente que le llama esto hermenéutica, que es interpretación. La palabra es así como muy rimbombante, porque parece que haya que ser especial, no hay que ser nada especial, simplemente hay que jugar, revisar y tratar de cuando uno lee, igual que cuando uno mira y observa, hacerlo con un pie en la realidad de la vida, Nikos Kazantzakis, Zorba el griego, en que significa el juego de la vida del ser humano, de poder, de concepción, de libertad, de lo diario, de supervivencia, para no comulgar con ruedas de molinos. Si el corazón humano no se desborda de amor o de cólera, nada se logra en el mundo. Tenlo muy presente. ¿Esto qué significa? ¿O cómo podemos interpretarlo? Esto es la no dualidad. Si el corazón humano no se desborda de amor o de cólera, nada se logra en el mundo. El amor, como lo entendemos y conceptuamos, no es amor del Kara Krishnamurti, que es un amor libre. El amor del me revuelco en el amor y la cólera me revuelco en la cólera. ¿Para qué? Para unir a las dos y hacer uno. Pues sí, el amor es libre, tiene que ser libre. Y no libre como esta interpretación que hacemos, que cada uno haga lo que quiera, sino de un no apego, de un no control del otro, decir al otro lo que tiene que ser. Sí, estar dispuesto a escuchar. Y yo sé que es complicadísimo, porque todos los que hemos pasado por parejas, llámese novio, matrimonio, lo que queráis, pues hemos vivido todos, esto de alguna manera, y la parte emocional con el otro es muy potente porque se graba además. Pero recordad siempre que esta parte emocional que se graba, ya venimos con ella grabada en el ADN. En su corazón no se había extinguido esa llama, siempre iluminaba allí, en lo más profundo, como un paraíso perdido. Esta frase que viene ahora es buenísima. Esto es de Saramago. El corazón del hombre es un abismo de víboras, de sapos y de cerdos. Vacía tu corazón para que se aligere. Pero si no solo de eso, víboras, sapos, cerdos, no, sino de una interpretación del amor, del apego, del sacrificio, de la fuerza de voluntad.
de lo que tiene que ser. Y tiene que ser así porque yo digo que tiene que ser así. Vacía tu corazón para que se aligere. Si Cristo descendiese hoy a la tierra, a un mundo como este, ¿qué crees que llevaría sobre los hombros? La vida no es un agua estancada. La sumisión, la resignación, no son las virtudes más viriles, ni las más agradables a Dios. Alimentando el cuerpo, despierto el espíritu. Sí, esto es la conjunción de que como es arriba es abajo, mente sana en cuerpo sano, mens sana corpore sano. Esto es la pregunta: ¿por qué actúo en mi vida material, en la que nos toca a todos, de una manera, pero luego pienso de otra? Esto viene a ser algo así, que es muy gracioso, porque en el mundo protestante existe mucho. Yo hago lo que tengo que hacer en mi vida diaria, sea de la conciencia, vamos a llamarla cabronceta, con conciencia de que eres un cabroncete o una cabronceta, por el dinero, por la materia, porque tengo que tener y ser, no sé qué, esas cosas. Pero luego dono dinero para limpiar mi alma. Esto es muy común, más común de lo que pensáis, pero mucho. Y no solo, esto viene de lo protestante, esto está súper especificado y estudiado y contado, pero también existe en el mundo cristiano, en el mundo católico. Dios salva solo las almas, no los cuerpos. Esto es importante porque en este canal muchas veces, cuando hemos revisado a muchos de estos autores que hablan de esto, y el ser humano siempre lo lleva al extremo, nos dicen, incluso los físicos, nos dicen que el cuerpo es como una coraza por la que tenemos que pasar y tener para vernos representados y actuar en la vida. Que nosotros somos energía todo el tiempo. Y que si pudiéramos ver, ni siquiera veríamos que somos lo que podemos tocar. Que es la conciencia, que muchos cuentan que es esencia, la conciencia con ese, la que de verdad, estando en nosotros, hemos olvidado y hemos de rescatar siempre en nosotros. ¿Quiere decir esto que abandones tu cuerpo? No, porque vas a abandonar tu cuerpo y tener un dolor gratuito, porque vas a destrozar tu cuerpo y tener un dolor gratuito, porque no vas a quererte. Pero de nuevo, esto no llevarlo al blanco-negro, porque no es ni blanco ni negro. En la vida basta un simple gesto para matar o dejar vivir. Había dos miedos en busca de un valor. Dios quiso lo que hizo e hizo lo que quiso. Porque muchas veces cuando en textos o personas hablando de Dios, que resulta que es omnipotente, que es todo,
Porque en esa pregunta utilizamos esa palabra de Dios, los actos de Dios, es que siempre desde la materia, para, a veces, justificar sus actos bondadosos. Bueno, hay gente que hasta justifica los actos no bondadosos. ¿Por qué? Sobre todo este por qué. Siendo Dios omnipotente, desde la visión del humano, liberamos a Dios, esto estoy hablando totalmente desde el intelecto, pero es una pregunta que hemos de hacer, ¿no? ¿Por qué Dios nos salva o nos salva? ¿Por qué Dios permite ciertas cosas? Ahí entramos ya en todo un tema en el que aquí hemos entrado muchas veces, de que la vida es lo que es, la mente es lo que es, tenemos de trascender el apego, la muerte, el aprendizaje. Pero eso no quiere decir... Nosotros estamos más en ese lugar, queremos investigar ese lugar, sobre todo porque es a través de la mente donde nosotros decidimos tomar las cosas de una manera o de otra. Pero eso no quiere decir que nos hagamos la pregunta. Si todo el tiempo hablamos de un Dios omnipotente, de ahí la frasecita, Dios quiso lo que hizo e hizo lo que quiso. Pues si es omnipotente, es omnipotente. Exactamente. Fueron afortunados que pudieron sacarse el hambre de la barriga. Toda religión, toda masa religiosa, toda convicción, del tipo que sea, no solamente religiosa, sino de instituciones meditativas, todo eso, a veces nosotros se nos olvida, por eso me gusta tanto Nikos Kazantzakis, se nos olvida, queridos amigos, que el hambre no solo hace milagros, sino que convierte millones de personas. El sufrimiento también, la esperanza y el karma. Y un bocadillito o un sándwich viene fantástico. O agua. Por eso también me gustan los estudios antropológicos, la antropología. Porque hay mundos, países que son vegetarianos. Porque mira, han descubierto que es la salud eterna. Bueno, pues hay gente que se pregunta de otra manera, un poquito más lúcida, diría yo, y dice, ¿no será esto por el hambre? ¿Que no hay recursos? ¿Por qué se elimina la proteína? ¿Por qué quieren eliminar la proteína? No, la proteína es solo vegetal. De repente tenemos que entrar en un lugar en el que la carne es la espada, el tanque guerrero. Ya conté que tengo un conocido, una conocida en realidad, que dijo que no comía carne, nada de carne, porque si ella comía un filete de carne, hoy es un día, vamos a poner que es lunes, el martes sentía en su cuerpo la violencia, cosas de este tipo. Los seres humanos dormían, algunos roncando, sin espiritualidad alguna, en realidad sin conciencia. Dios es tanto más Dios cuanto más inaccesible resulte. Y esto es importante porque tiene que ver todo el tiempo con el mediador, con el retraso de esa proyección de fortuna, libertad, perdón, a más inaccesible un Dios, como ocurría con los faraones, con los tiranos del mundo de antes y de ahora. Cuanto más inaccesible, más Dios. Es como el lujo. A más inaccesibilidad, más deseo del que quiere ese superlujo. Vamos, puro marketing. Puro marketing psicológico. Estudio de la naturaleza humana. Por eso hay que estar atentos cuando nos hablan siempre de iluminación, cómo llegar a la iluminación. Los iluminados, que son híbridos entre un avatar y un terrestre terrícola que ha decidido ser monje o montar un pollito, un tingadito ahí, de lo que tú quieras. Sí, lo digo así porque lo pienso así. Y también hay cosas interesantes. Se convierten en los intérpretes y te alejan cada vez más y más y más y más. Y si acaso ocurre, que ocurre muchas veces, que alguna persona
que no ha meditado ni 20 años, ni 2 años, ni nada. De repente le pasan cosas que nos pasan muchas. Ay, 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 es como si fuese un milagro, pero cuidado, porque esto como no entra dentro de sus cánones, no pueden permitir, porque está reglado es legislado el mundo espiritual de cómo tiene que llegar, y nos lo están contando los mismos personajes que comparte con nosotros. Por eso lo de entrar en libertad y salir en libertad, por eso de quitarle peso, por eso la palabra de Jesús. Nos sentimos recuperados cuando regresábamos del país del sueño. Todo en el futuro, en el futuro, en el futuro, creando ese futuro a partir de la mente, tirando del pasado, pero del pasado histórico, del pasado cultural que hemos tenido, del pasado familiar, del pasado del medio y del pasado de algo importante, del pasado genético. Ya te he dicho que para Dios no hay delante ni detrás. Es cierto que Dios no siempre quiere poder lo que puede el César. Esta también es muy importante. Porque ¿de qué está hablando? De la libertad, del libre albedrío, de la capacidad de decisión. Tú puedes ser omnipotente, tú eres omnipotente, tú, el reino de Dios está en ti. Y a través de la decisión, tú puedes, y de tu conciencia, tú puedes decidir si sí haces o no haces. ¿Cuál es la abeja que puede decir, esta miel la he hecho yo? De nuevo, siendo seres individuales, nosotros todos. Sin los demás no somos nada. Pero esto se nos ha olvidado. Y además, no solo se nos ha olvidado, esto ya es estrato. En el fútbol sería Ronaldo, Messi, fantástico, sí. Pero resulta que si los otros 10 que juegan con ellos, pues no serían nada. No ganarían el partido. Bueno, a lo mejor en unos años se inventan a alguien así. Lo mismo con el trabajo. Sin todos los repartidores de Amazon, ¿qué sería Amazon? El vino de la agonía estaba servido y ahora había que beberlo. El vino de la agonía es nuestra mente ante el dolor, ante el desamor, ante la tristeza. Es como un lado oscurito por el que hemos de pasar y trascenderlo para poder seguir adelante desde otro lugar. El otro día escuchaba a una psicóloga canadiense que ha sacado un libro muy canalla que decía algo así: nuestro cerebro nos engaña como unos gilipollas. No está hecho para la felicidad, está hecho para la supervivencia. Hemos de resetearlo, enseñarle otra vez. La verdad y la mentira pasan por la misma boca y, por cierto, no dejan rastro. La solidez, y con esto cierro aquí este apartado para escoger algunas frases de Zorba el griego, la solidez de la doctrina que está encima
depende del factor personal que está abajo. La solidez de la doctrina, de lo contado por religiones, instituciones de todo tipo, Asia, Oriente, Occidente, me da lo mismo, se otorgan encima porque es el interpretador primero de la palabra de Dios. ¿Y de qué depende? Del factor personal. ¿De qué depende? De nosotros. ¿De qué depende? De los que estamos abajo. Pero no abajo solamente físicamente en un escalafón. Abajo significa... Depende del factor personal. Depende de que nuestra mente esté dispuesta a tragar por ahí o no. A aceptarla o no. La doctrina la manejan pocos y la cuentan a muchos. Si la doctrina invita a la obligación, invita a hacer caso a través del castigo. Yo así nunca he visto a Cristo, nunca he visto a Buda. Ya no es iluminación, sino es una soberana torta por el control de la humanidad. Y quiero cerrar hoy con algunas frases de Zorba Griego para llevarnos de nuevo a lo cotidiano. Todo el mundo tiene un significado oculto. También puede ser sagrado. También puede ser que todo el mundo tenemos pasiones interiores. Solamente a los animales les está consentido vivir para comer. Siendo el ser humano animal, somos los únicos de la Tierra, que yo sepa, que tenemos la conciencia de bien, de mal. Porque si no, si ya nos matamos, imaginaros lo que sería la cosa. Siendo la lógica, el yo, el pensamiento, vamos rompiendo la naturaleza, porque intervenimos en ella. Dice esta frase, pues que es de el aquí y la ahora. Hay eternidad, aun en nuestra vida efímera, pero nos resulta difícil descubrirla. Y nos resulta difícil descubrirla solos. ¿Qué misterios hay los que tienen por nombre árbol, piedra, mar, lava? Esto me conecta mucho, me recuerda mucho a Krishnamurti. El árbol no es la palabra árbol. ¿Qué misterio hay en lo que etiquetamos como árbol? ¿Qué es? El alma humana, eso de Nikos Kazantzakis, de Zorba Griego, es pesada, se hunde en el barro de la carne, se hunde en el barro de las pasiones, de la mente. La mente sacrificio, la mente control, la mente poder. Viajamos, recorremos tierras, surcamos aguas y a la postre no hemos asomado las narices fuera del umbral de nuestra casa. ¿Por qué? Porque seguimos pensando igual, actuando igual. Porque somos artificio. Este ejemplo que conté alguna vez, hace mucho tiempo, de una pareja que se casa, se va a Egipto, de viaje de novios, y a la vuelta te contaba, uy, me he comido una langosta fantástica en un restaurante. Digo, puta, no me jodas que te has ido a Egipto, has visto las pirámides y lo que te queda de ahí es la langosta que te has comido. Es como que te funden los plomos. Pero por ahí hemos pasado todos, muchos. La única manera de salvarte reside en la lucha por la salvación de los demás. Hacer el bien, pero no hacer el bien. Es que esto de hacer el bien
de nuevo caemos siempre en el me dicen que haga el bien, Dios me dice que haga el bien, Mahoma me dice que haga el bien, pero claro, esto es súper interpretativo, porque hay gente que hace el bien y piensa que hace el bien matando a otros. Vamos, ahora mismo no hay ninguna duda de eso, ¿no? Antes también y ahora también. Que la gente habla de la Inquisición, por ejemplo, quemaba, no sé cuándo. Pero si ahora hay bárbaros por todas partes. Pero, y tampoco conviene contarlo así, que son bárbaros. Le pegan latigazos a una mujer, 70 le pegaron a una de Irán el otro día. Y todos callados, todos callados. Porque se había puesto una foto sin velo. Pero bueno, ya me entendéis. La única manera de salvarse reside en la lucha por la salvación de los demás, pero cuidado con esto porque se nos puede ir la manita. Se nos va la manita siempre. Trascender el hecho de que tengas que hacer o hagas el bien por compensación. Eso es bastante animal. La razón, el intelecto, la ciencia, también no. En el otro lado hay una cantidad de farsa terrible. La razón se mofa del alma, igual que nos mofamos de los chamanes, de las viejas agoreras y de las brujas. Las venas os desbordan de energía, el corazón de bondad. Así fueseis un cordero, os volvéis león. He aquí la dicha verdadera. Y con esto pongo punto final a este título de hoy. Palabras de Jesucristo. He aquí la dicha verdadera, no tener ambición alguna y trabajar como un condenado, como acosado por todas las ambiciones. Y yo, que estaba convencido de que no había necesidad de nada, me encanta esta dualidad, estas dos últimas, comprendí de repente que sentía necesidad de todo, la necesidad del todo. Le quitáis la palabra necesidad, pero es el todo. Poca ambición. Pero poca ambición, la ambición no es mala, y el ego no es malo. Pero igual que Antonio Rivero nos cuenta, la felicidad se llega restando. De verdad, viendo lo que uno de verdad necesitamos. Y sí, en los próximos días voy a estar revisando, interpretando dos textos que tienen que ver mucho con esto, de la necesidad, el tener. Y son de Henry David Thoreau. Uno de ellos se titula Del deber de la desobediencia civil, que me encanta. Y el otro, y tiene que ver con la naturaleza, se titula Walden, la vida en los bosques. Vais a ver qué divertido. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, muy grande. Os recomiendo cualquiera de esos 6 libros, de verdad, en especial Saramago, el Evangelio según Jesucristo y Cristo de nuevo crucificado, de Kazantzakis. Porque tienen mucho que contar, interesante y muy libres, que es de lo que se trata, entrar en libertad y salir en libertad. Pasarlo bien, mañana un poquito más. Chao.